Los saludamos una vez más aquí desde Lighthouse Studios. Hoy vamos a hablar de reconciliación, hoy vamos a hablar de esperanza, creo que un tema que nos interesa a todos, nos toca a todos y como siempre en muy buena compañía que es fundamental para tener una buena conversación. Así que Carmen, ¿cómo estás? Feliz una vez más de estar aquí acompañándolos y bueno, con un tema súper emocionante, así que tratar de dar lo mejor cada uno. Como siempre, Carmen. Pastor Manrique, ¿usted cómo está? Muy contento de estar con ustedes una vez más. Gracias por la invitación y no, seguramente va a ser otro de esos grandes episodios maravillosos. Seguro que sí, el tema nos da para eso. Amén. Así que, como siempre, tratamos de darle un contexto bíblico para poder empezar esa conversación. El contexto bíblico esta vez lo vamos a encontrar en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, que nos dice, al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros lleguemos a ser justicia de Dios en él. Amén. Amén. Tremendo versículo, ¿no? Empezamos con el pie derecho. Amén. Y en el contexto que nos estamos moviendo es que Pablo sigue su camino. En este momento está en arresto domiciliario en Roma. Y en medio de ese arresto domiciliario, Pablo sigue escribiéndole a los colosenses. Y en medio de esa carta de los colosenses vamos a tocar, como lo mencioné al principio, de lleno ese tema de reconciliación y esperanza. Pero yo quiero empezar esta conversación precisamente por esa pregunta. ¿Por qué el ser humano necesita reconciliación? ¿Qué creen ustedes que hace que nosotros tengamos esa necesidad hoy, no solamente personal, sino en el contexto del universo, de buscar una reconciliación? Bueno, mira, la imagen más dramática para mí es aquella imagen de Adán y Eva saliendo del Edén. Aunque hubo la esperanza y la promesa de que todo iba a salir bien, de todos modos ellos tuvieron que salir. Y Claro. ahí habían entendido ellos que había un daño al alma. El pecado genera un daño irreversible al diseño de Dios, en su relación con el hombre, en la relación del hombre entre hombres y sobre todo entre nosotros mismos. Mira, tú has escuchado mucho hoy en día en psicología que la gente dice, está en paz contigo mismo, reconcíliate contigo mismo. Entonces, comenzando con que yo necesito reconciliarme conmigo, es que es necesaria la reconciliación. Claro. Necesitamos poder volver a acercarnos de alguna manera. Así es. Y lo maravilloso de esta historia es que no somos nosotros los que hacemos o damos ese primer paso, sino que nosotros estamos en el lugar donde quedamos destituidos. Y entonces Dios empieza a ponerse en acción y dice, no, un momentico, que no nos podemos quedar así, esto no puede quedar así. Vamos a entrar en acción ya mismo. Y precisamente hay una cosa que yo creo que no podemos, si algo, yo sé que en muchas cosas nosotros podemos discutir y entre creencias y entre diferentes religiones tal vez estamos en desacuerdo de algunas cosas, pero hay una que no se presta para eso y es la condición de pecado en la que está el mundo. O tenemos alguna duda aquí de que el mundo realmente está en una condición de pecado. Y es la única doctrina que no necesita ser aceptada por fe, porque es algo que sabemos. Totalmente. Y el Sin pecado, objeción alguna. y hemos visto el daño de manera práctica. Todo lo vivimos en el día a día. Vemos las cosas que pasan. La maldad. No falta sino prender un televisor y sintonizarlo en un noticiero para que veas lo que está pasando en el mundo. Entonces, desde ese punto de vista no tenemos ninguna duda. Ahora bien, Dios precisamente nos quiere reconciliar de esas malas obras y de las cosas que en la naturaleza o la tendencia humana nos va seguramente a querer llevar a hacer. Ahora bien, Dios a mí me encanta porque la figura aquí es desde el primer momento, como les decía, nos vamos a poner en acción a ver cómo resolvemos este problema. Entonces, ¿dónde sale la primera profecía de la Biblia? ¿Ustedes se acuerdan cuál es la primera profecía que tiene la Biblia? Bueno, Génesis 3:15, ¿no? Génesis 3:15. Donde dice que iba a enviar, el hijo de aquella mujer iba a golpear a Satanás en la cabeza. Pero fíjate, interesante, no iba a ser indemne la situación. Iba a haber un golpe y golpe. Sí, No iba a ser algo que yo voy a ganar, vencer, no, iba a haber una herida. Y la herida fue Jesús en la cruz. Y la consecuencia también está ahí. Oh, sí. Que es parte de lo que hemos visto a lo largo de todas estas conversaciones. Claro. Alejarse de Dios tiene consecuencias. Así es. Dios es absolutamente claro en eso. Así es. Dios no nos oculta eso. Antes nos dice, hey, no te alejes, que es que tiene consecuencias para ti. Mantente ahí donde debes estar. Y Pablo sigue en el mismo hilo. Y Pablo entonces nos hace un resumen que a mí me gustaría hablar sobre ese resumen. El primer punto que pone Pablo es, primero, en otro tiempo éramos extraños. Y nos está diciendo, eso es lo que hay que entender. Se lo está diciendo a los colosenses y nos lo está diciendo a nosotros. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que éramos extraños. ¿Por qué? Porque hacemos cosas que están mal. Así es. Oye, Jonathan, tú sabes que esa imagen, esa idea que justamente aparece en 2 Corintios capítulo 5, dice que Dios estaba en Cristo no tomando en cuenta los pecados del mundo.
Es decir, hay un rompimiento. El ser humano está buscando cualquier lugar, cualquier manera para engancharse a alguien donde él se sienta tranquilo, donde no, yo llegué y no hay algo que me recuerde a mí mi condición. Pero cuando tú te encuentras con Cristo, ahí es donde viene el problema. El problema es que Jesucristo, nada más con su presencia, te tumba y te golpea y te dice, tú has hecho esto, esto y esto. No está en el hombre reconocer su maldad. Claro. No está en el hombre reconocer cuán bajo ha llegado. Y somos incapaces, de hecho, a veces de tener una mirada objetiva acerca de nosotros mismos, ¿no? Así es. Se nos dificulta mucho tener esa mirada objetiva. Así es. Ahora, Pablo sigue entonces con sus características que él está enumerando por allá en Colosenses 1, 21, 22, más o menos por ahí estamos. Y él después dice, ahora también tienen que tener otra cosa muy en claro, y es que Jesús nos ha reconciliado. Lo que usted decía, pastor, ojo que esa reconciliación no depende de ustedes. Jesús vino, hizo un sacrificio y por ese sacrificio nosotros somos reconciliados. Ahora bien, su muerte pagó una deuda que para el pastor Manrique, para Jonathan, para Carmen era absolutamente imposible de pagar. Totalmente impagable. No hay otra razón, no hay otro camino, definitivamente no hay otra manera de llegar al Padre. Y termina diciendo algo que yo creo que a veces nos hace falta un poquito asimilar, y es que se nos encargó también la palabra de reconciliación. Así es, tal cual. ¿Qué pasa cuando a ti, Carmen, cuando hacen algo por ti? Si tú estás en un momento de necesidad y alguien hace algo por ti, ¿cuál es la reacción natural? El agradecimiento. El es agradecimiento. Y ese agradecimiento inmediato, ¿a qué te lleva? como a querer tener un acto, una acción de agradecimiento, ya sea poder decir gracias o poder tener quizás un acto más allá, una invitación a comer, hacer también como algo. Uno siente que queda como con una pequeña deuda, uno está agradecido, pero siento que debo hacer algo más. Y son esas ganas de, si yo tengo esto tan bueno, si alguien me dio esto tan bueno, ¿yo por qué no lo voy a compartir con nadie más? Y también de dar, y testimonio de la buena obra. Claro, y eso es lo que dice Pablo. Ojo que es que esta palabra y esta reconciliación no puede llegar solamente, me reconcilié, me quedé aquí tranquilo, ya vivo en paz y estoy aquí y nadie me molesta ya. No, esto te tiene que llevar a la acción. Y es inmediatamente salir a decir, ok, listo, voy a contarle a la gente. Me funcionó esto que yo estoy haciendo. Y es lo que sucede con un cristiano. Lo que pasa es que la gente quizás no cree. Es que un cristiano cuando se encuentra con Jesús, amigos, bueno, les ha pasado. Seguramente aquí también te sucedió. Cuando uno conoce a Jesús de verdad, hermano, uno cambia una cosa abrumadora, terrible. Uno cambia el rostro, uno cambia la actitud, uno cambia todo. ¿Por qué? Porque es que, hermano, qué alivio saber de que te puedes reconciliar con Dios, claro, de que hay oportunidad de poder arreglar y enmendar el daño que yo he realizado. Y que es como cuando tú buscas un jabón para lavar unas camisitas y el cuello. Oye, esas camisas de mi esposo no funcionan, dices tú. Y yo digo, hay un jaboncito, ese jabón límpido. Yo lo puedo agarrar, comprar, ese te ayuda porque es de barra y comienza a explicar. Y uno se emociona no tanto por el producto, sino por el resultado. El resultado y cómo lo logró. Así pasa con Jesús. Claro. Mira, cuando yo leía toda esta escuela sabática, toda esta lección, yo pensaba en una casa hermosa, con un arquitecto espectacular. Y hablo del arquitecto porque tú me vas a entender muy bien. Tenemos el mejor arquitecto, unos planos perfectos y un propósito. Y diseña esa casa, pero una vez ha sido abandonada, se dañó completamente, se quebraron las ventanas, nadie la cuidó, quedó abandonada, inhabitable. Este arquitecto tiene dos opciones: la tumbo o qué hago con ella. Y este arquitecto decide pagar el precio para restaurarla y volverla habitable. Claro. Todo eso lo pensaba porque es precisamente lo que Dios hizo con nosotros. Había una separación, nos dañamos completamente y Él pagó ese precio para restaurar y ahora vivir en nosotros. Claro, y eso no es menor, Carmen, porque muchas veces es más fácil acabar con todo lo que hay y empezar de cero. Así es. Eso es mucho más fácil en muchísimas ocasiones, pero Dios nunca toma el camino fácil. Y esa es una de sus características más hermosas. Y toma tiempo. Es más fácil, como tú mencionas, tumbar todo. Los odontólogos no, antes sí, pero ahora no. Un odontólogo tú le dices, quíteme esta muela que me duele. No lo va a hacer. Él va a meterse, a averiguar, sacar la carie, hacer el procedimiento. A última instancia, bueno, si no se puede resolver, la tumbamos. Y así hace Dios. Dios hasta el final está restaurando lo que está dañado y lo arregla, lo medio acomoda allí. Y es una esperanza porque a diario cometemos errores. Este versículo de esta semana me hacía pensar eso. Como madre me equivoco, como esposa me equivoco, como creyente me equivoco a diario. Pero tengo la esperanza que Dios ya pagó por mí. No significa que sea la excusa para seguir en el mismo error, claro, pero al menos tengo esa esperanza que
Él está para mí. Amén. Y ahí, Amén. Carmen, yo voy a una pregunta que creo que es importante que todos nos hagamos y que me la empecé a hacer leyendo precisamente esto. Y es, ok, hay reconciliación, hay esperanza, pero ¿cómo vuelvo eso práctico para mi vida? ¿Por qué? Porque se los digo porque yo personalmente nací en la iglesia, pero yo le vine a poner cuidado a esto ya a mis 20 y pico en la universidad. ¿Por qué? Porque si bien un montón de cosas que me enseñaron chiquito quedaron en mi cabeza, tú te tienes que encontrar de frente con Jesús. Si Hay no, que madurar. si no, no pasa nada. Tú puedes, a ti te pueden haber contado toda la historia, pero si tú no tienes ese encuentro, sencillamente no vas para ningún lado con eso. No te han dicho a ti, qué bonito, qué dicha, que tú hayas nacido en los caminos de Dios, tú no has tenido ningún problema. Pero a veces los preconceptos es más difícil uno hacer el clic con los preconceptos. Y generalmente, tristemente, uno los hace cuando uno le toca experimentarlo en primera plana. Claro. Cuando tú estás en un ambiente donde no está Dios tal como lo aprendiste en tu casa, cómo reaccionas. Y ahí vienen los procesos y a veces uno falla también. Así No se es, puede así negar es. eso. Y me encanta lo que decía Carmen precisamente por eso, porque al final es una decisión día a día de relacionarme con Jesús. Eso no quiere decir que es que yo, del momento que tomo la decisión hacia adelante, pues no me volví a equivocar como papá, no me volví a equivocar como en mi empleo, en mi trabajo, con mis compañeros, en mi casa como esposo. No, me seguiré equivocando. Pero Dios va a ir llevando ese proceso de transformación a medida que mi relación con Él sea real, sea sincera, que yo me comunique. Así es. Y esa relación es la que sí tiene el poder de cambiar, que es lo que muchas veces yo creo que no entendemos. Creemos que simplemente por tener la Biblia ahí abierta en la casa ya eso... No, es de relación con Dios y eso es lo que Él nos está tratando de decir desde hace mucho tiempo. Y Pablo lo Así está es. reiterando aquí en Colosenses. Así es. Ahora bien, Pastor Manrique, aquí Pablo se mete ya con la parte gruesa de esto y empieza a decir, ok, en Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que os habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Continúen en la fe. Y a mí me llama la atención Así es. 3 cosas que quiero que conversemos. Primero, ¿cómo así permanecer? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice permanecéis fundados y firmes en la fe? Pareciera que él está repitiendo las palabras de Jesús cuando Jesús dice, si permanecieren en mí y yo en vosotros, entonces llevarán frutos. Y de hecho, fíjate una vez más, Pablo utiliza el condicionante sí. Sí. Hay un debate dentro de la teología cristiana evangélica. Algunas religiones asumen que una vez una persona entrega a Cristo, es salva para siempre. Una vez salvo, siempre salvo. Exactamente. Y cuando tú le preguntas, bueno, ¿y qué pasa con aquellos que luego se apartan? La respuesta es, nunca conocieron a Jesús. Nosotros como adventistas entendemos que sí. Cualquier momento, cualquier decisión sincera es influida por el Espíritu Santo. Pero, y yo en lo personal, a mí me encantaría que nosotros, muchachos, todos los días tuviésemos la garantía y la certeza de la salvación. Pero, lamentablemente, todos los días se renueva esta salvación. No es que haya en el cielo un proceso, bueno, este día lo lograste, este día no lo lograste. Somos nosotros. Nunca dependió del amor de Dios. Nunca dependió de la bondad de Dios, dependió de nosotros. Fíjate que en el libro El deseado de todas las gentes, ahorita hablando por el tema de los discípulos, me llamó mucho la atención que la hermana Elena de White, en el capítulo El llamamiento, ella identifica que los discípulos tenían serios problemas de carácter, serios. Pero la diferencia de ellos a Judas, porque hace una distinción, es que ellos siempre permanecieron aferrados a Jesús. Claro, independientemente del defecto de su carácter que Dios está transformando poco a poco. Y es la única cosa que nos puede ayudar a nosotros a prosperar en la fe. Yo no te voy a decir a ti, hermano, mira, peca todo lo que quieras, que después puedes buscar a Jesús, porque esa es la malinterpretación que hay. Claro. Pero tú puedes estar seguro que mientras tú te aferres de corazón a tu Señor, tú vas a cometer errores muchas veces, pero tú tienes que estar consciente que tu decisión final es estar con Cristo y garantiza esa seguridad y para el próximo día intenta hacerlo mejor, pero ten la certeza, aférrate a Jesús, porque es la única manera que tú tienes para poder avanzar y aún en tus defectos saber que vas por el camino. Amén. Mira, yo hago esto paralelo con el día a día en un proceso de selección. Tú estás buscando un empleo, haces tu currículum, pones lo mejor de ti, ahí te vendes lo mejor posible en las entrevistas, pasas de un proceso a otro, firmas el contrato. ¿Ya ese contrato te asegura la posición hasta que tú te retires? Definitivamente no. Tenemos que día a día dar lo mejor en el trabajo. Mejorar. Y si nos proponemos eso cada día por un trabajo, ¿cómo no proponérnoslo
por También. la esperanza de una vida eterna. Amén. Así Amén, es, Carmen, interesante. y excelente analogía para explicar Muy eso, porque interesante. queda claro y de manera práctica. Ahora, Pablo se va también a los consejos también muy prácticos y Pablo nos dice, ok, les estoy hablando de permanecer, pero entonces les voy a dar dos claves para permanecer. Uno, tienen que estar con buenos fundamentos, porque eso es Fundamento esencial. bíblico, claro. Si tú no Palabra. sabes en lo que crees y si tú estás creyendo porque alguien te dijo, pero tú no estás buscando la fuente de esa información y tú no te tomas el trabajo para estudiar, para ver, para conocer tú mismo de primera mano a Dios, ¿cómo va a ser esa fe? Cada vez que alguien venga y te diga algo, Vas a vas a dudar. agarrar de eso, vas a agarrar de No eso tienes porque no tienes tú la la fundación que herramienta. necesitas. Así es. Y Pablo también después te dice, y esa fundación, ese cimiento es el que te va a permitir estar firme. Y Jesús yo creo que daba también ejemplos supremamente prácticos, y es por ejemplo la casa en la roca y la casa en la arena. Ujú. Jesús no nos ocultó nunca el hecho de que iban a llegar momentos con vientos difíciles, con vientos duros. Y por eso Jesús está diciéndole a la gente, hey, si el viento viene duro, pero si tú tienes buenos fundamentos, no te preocupes, que ahí vas a estar, vas a Así seguir es. firme. Pero si el viento viene duro y tus fundamentos no son los adecuados, va a pasar lo que va a pasar. Miren, amigos, saben que yo pienso algo. Yo me he dado cuenta últimamente que para mí el problema del tiempo final no va a ser el fundamento bíblico. Yo estoy convencido que el pueblo de Dios tiene un alcance teológico más que suficiente. No hay ninguna verdad nueva por descubrir. El problema no va a ser el conocimiento bíblico, el problema va a ser los vientos contrarios, los falsos cristos. Y eso lo dice Pablo vez tras vez. Les voy a dar un ejemplo. Tati, mi esposa, ella es gemela, su hermana Rocío. Cuando estábamos conociendo no era muy difícil yo identificarlas a las dos. Hasta que por fin me di cuenta que Tati, mi esposa, tiene un lunar aquí en el ojo. ¿Cómo yo iba a saber eso? Conociéndola. Porque incluso llamándome por teléfono a veces me vacilaban las dos. Porque sonaban igualito. Entonces yo me he dado cuenta que en la vida espiritual la única manera para que tú identifiques a una persona es conociéndola, incluso siendo gemela. Pero la única diferencia para conocer a Jesús es justamente fundamentados en la Biblia, no para estudiar doctrinas ni Claro, creencias, claro, es claro. para buscarlo de corazón. Y cuando no hay argumentos, porque eso va a suceder, un momento va a haber argumentos bíblicos que aparentemente no van a ser suficientes. Cuando no exista el argumento bíblico va a quedar el amor y la convicción de lo que Dios Claro. tiene La para relación que creaste. nosotros. Así es. Es que el cómo estudio la Biblia es fundamental y Pablo aquí lo está diciendo. Mm, Ojo que todo esto que yo les estoy diciendo viene del sacrificio de Cristo y de hecho Cristo se los dijo a los fariseos en su época, es que ustedes leen las escrituras porque creen que en ellas hay salvación, pero lo que está diciendo este libro es dar testimonio de sí, mí. ese es otro Es que tema. si la salvación Es solo un fuera tema. por sabiduría, ¿quién es más sabio que el mismo Lucifer? Claro, se la sabe el derecho al revés, eso sí, pues Así es. por ahí no hay problema. Sabe el diablo por viejo, ¿verdad? Exacto. Y el mismo Pablo lo dice. Sí, Pablo sí, era sí. fariseo de fariseos. Claro. No sirvió. Y eso no le servía para nada, hasta que tuvo su encuentro con Jesús. Amén. Ahora bien, a mí me sigue impresionando el tema del plan de Dios, porque uno ve cómo Pablo, en medio de tal vez un inicio donde él honestamente creyó que todo estaba bien, Dios tenía un plan perfecto para guiarlo ahora por donde necesitaba y sabía que Pablo tenía las características para ser esa persona que él estaba necesitando. Mm. Una vez más, Dios viendo lo que nosotros naturalmente no somos capaces de ver. Muchas veces nosotros de primera mano vemos, juzgamos, cerramos puertas y Dios por el contrario está diciendo, no, este es el que yo quiero. Y este es precisamente lo que pasa con Pablo. Y me asombra sobre todo ver lo que está logrando Pablo en la última parte de su vida. Porque si nos vamos a esto, podemos ver que mientras estuvo preso, Pablo estaba escribiendo Filipenses, Pablo estaba escribiendo Efesios, Filemón. Después la liberación, en su momento de liberación, Dios le inspiró primera de Timoteo, le inspiró Tito. Y luego en el último encarcelamiento, cuando ya va a su muerte, escribe Timoteo 2. Y uno dice, ¿será que todas estas cosas buenas y malas que le estaban pasando a Pablo y todas estas situaciones eran coincidencia o Dios tenía un plan que iba marcando paso a paso? ¿Qué Desde creen el ustedes? inicio. Definitivamente Dios tiene un plan. El plan de Dios no es el sufrimiento. El plan de Dios es formar un carácter en medio del sufrimiento. El sufrimiento lo recibió Pablo por dos motivos. Primero, porque él se los buscaba. En el sentido de que él era un hombre que no iba a detenerse de predicar, no iba a detenerse, ¿no? Se lo buscaba porque aquel que está de aquel lado
De aquel lado va a buscar la manera de destruirlo. Y la vida de Pablo fue una vida de constante persecución. Pero Pablo lo había asumido, lo había entendido y por eso se metía en ese problema. Seguir a Jesús es automáticamente meterse en problemas. Eso es automático. Pero él, como dice allí en el texto y en la lección, dice que eso no se comparaba en nada, con la gloria venidera. O sea que Claro. había un motivo, había una razón por el cual él era capaz de aguantar. Primero por causa de Jesús, él lo dice. Pero en segundo lugar, saber de que eso no iba a ser para siempre. Pero que si él perseveraba, muchos más compartirían con él la gloria cuando Cristo viniera. Claro, pero a mí me impresiona mucho, por ejemplo, de Pablo, es cuando él te dice, ok, y Pablo tiene las credenciales para decirlo, él te dice, estamos atribulados en todo, porque lo estamos, porque tenemos problemas, me Por todo sobran los lado. problemas, pero remata con algo que a mí me llama muchísimo la atención, pero ojo, que no estamos angustiados. Mm. Atribulados en todo, sí, pero yo no me acuesto todos los días con angustia sin poder dormir. Y ojo Así que no es. estaba diciéndolo desde el spa. Sí, total, no era un problema sencillo. Y no desde la óptica de la autocompasión, yo sufro mucho. Sí, Tú no ves a Pablo diciendo, yo sufro mucho. Tú lo ves en la cárcel cantando, tú lo ves por allá peleando. No, yo soy ciudadano romano. Ustedes, o sea, no lo veían ustedes como que pobrecito. No, 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 era un hombre que claro, yo lo claro, llevo claro. y Un te líder. llevo. Y ahora en el mundo actual y en la cotidianidad que hoy vivimos vemos como muchas personas que no tienen ni la mitad, y muchas veces uno El mismo, no tengo ni sufrimiento. la mitad de los problemas de Pablo, pero sí, Nos pero, caemos. pero sí no puedo dormir una noche tal vez angustiado pensando en algo. Pero ahora Así yo te es. pregunto, o le pregunto a cualquiera de los dos, ¿nosotros también somos parte de ese plan de Dios? En sufrimiento, dices tú. En el Oh, plan de salvación general. en por general. supuesto, claro que sí. ¿Y cuál es nuestra tarea? Bueno, predicarlo y avanzar y llevar el sufrimiento. Pero ¿no Pero les parece que a veces somos demasiado medidos al momento de calcular los riesgos? sí, claro, claro, claro que sí. Y es natural, yo creo que el instinto de conservación lo lleva a Definitivo, uno a eso. definitivo. Pero ahí es donde yo creo que viene una pregunta muy importante alineada con la que hace Carmen. ¿Están mis decisiones en armonía con el plan de Dios? Porque sin lugar a dudas Dios tiene un plan. Así es. Ahora, yo en mi libre albedrío y en esa libertad que nace del amor profundo que Dios tiene para mí, Dios me dice, Jonathan, usted haga lo que quiera. Yo le estoy abriendo la puerta, pero bien pueda usted, váyase por el otro camino si es lo que usted Si quiere. usted quiere. Entonces ahí es donde yo tengo todos los días que Claro. preguntarme, ok, y como dice Pastor Manrique, tal vez mi instinto de conservación me lleva a decir que no, pero en este momento estoy tomando esa decisión porque me quiero conservar sin problemas, tranquilito aquí como estoy, o porque más bien estoy convencido, como Pablo sin lugar a dudas lo está, de que tengo que poner mis decisiones en armonía con el plan de Dios. Y yo personalmente creo que esa es la meta de un cristiano. El día que yo dejo de valorar más mi comodidad y empiezo a valorar más esa gran meta, es porque algo me hizo clic en la cabeza y entendí el panorama amplio. Amén, así es. Así es. Ahora bien, y gracias por esa pregunta, Carmen, creo que Muy buena. resume lo que está diciendo la lección. Y para terminar nos podemos ir metiendo en un tema, y es que Pablo al principio hablaba de un misterio. Ujú. Y Pablo hablaba de que el Evangelio nos iba a ayudar a revelar ese misterio, y que precisamente ahí se estaba revelando. Pastor, cuéntenos un poco más de ese misterio, aprovechando que lo tenemos aquí. Pablo nos habla de dos términos, misterio, ¿no? Por cierto, la palabra misterio en griego tiene un poco de una connotación un tanto distinta. El misterio es en griego algo que se puede indagar, se puede profundizar en él. Para nosotros el misterio nos tiende a dar temor, pero el misterio es aquel elemento que te hace investigar y conocer más. Y él utiliza dos tipos de misterio. Él habla dos veces el misterio de la piedad, que es el que estamos hablando en esta lección, y el misterio de la iniquidad. Y él explica que él es un misterio porque simplemente, naturalmente hablando, no se puede comprender. Cómo inició el pecado en el cielo no se puede comprender. Y lo más interesante es que él utiliza el término, el misterio de la piedad, refiriéndose a lo que hizo Cristo por nosotros. Es algo que tampoco humanamente se puede entender. Es por eso que para que nosotros podamos tener el sentido de arrepentimiento, el arrepentirnos, el tener una vida nueva, todo eso proviene de Dios. Como dice otra vez 2 Corintios 5, dice que somos una nueva criatura y todo esto proviene de Dios. Claro. Porque el deseo de arrepentirnos no es humano, viene de Dios. Entonces, este misterio solamente se puede comenzar a clarificar cuando nos conectamos con nuestra fuente de conocimiento que es Jesús.
Claro, y que en ese momento pues yo creo que era una idea supremamente revolucionaria porque Jesús también ya venía con un evangelio que era para todo el mundo. Mm, así es, Y muy eso, inclusivo. claro, y eso rompe absolutamente lo que venía siendo el evangelio, donde se Total, creía que tenías que tener total, ciertas características, ser del pueblo total, indicado, hasta temas como los que hemos venido hablando, la circuncisión, que era una cosa ya total, totalmente física. Y total. entonces de repente viene Jesús y dice, venga, es que esto es para todos. Así es. Y empieza entonces yo me imagino al universo entero viendo este planeta y pensando, Dios mío, era para todo el mundo. Así En el es. planeta Tierra van a perdonar a todo el que quiera. Así es. Y no hemos pensado tampoco en lo anormal que era, si era para los judíos era anormal. Imagínate para los paganos, que un Dios nunca iba a estar colgado en una cruz por Claro. sus servidores. El Dios nunca iba a estar ahí. Era una burla, como dice Pablo en Corintios, que era para ellos era como algo, una burla a la cruz de Cristo. ¿Cómo explicar todo eso? Claro, 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 total. Y precisamente ahí está el poder del Evangelio. Y Pablo se encargaba Bueno, de resumirlo muy bien. Y así por eso, pues podemos saber que el centro de la predicación de Pablo siempre fue Cristo crucificado. amén. Así es. Pablo tuvo eso claro en su prédica. Él no se desvió para ningún lado. Es más, hasta regañaba a algunas personas por decirles ahí, tu discusión está mucho en las Ujú. formas y dónde está Cristo crucificado en tu evangelio. Porque eso es ese es el evangelio que nosotros predicamos. Y Pablo también tenía claro cuál era el propósito del sacrificio de Cristo. Y precisamente el propósito de ese sacrificio, si ustedes están de acuerdo, no sé, yo voy a dar aquí mi opinión, era precisamente alcanzar a todas las personas. Y Pablo lo tenía claro y empezaba esa prédica con los gentiles que antes se les había cerrado tanto la puerta de participar en esto. Y ahora viene Pablo y les dice, ok, vamos a presentar todo esto y vamos a enseñar todo lo que estamos enseñando con un solo fin, y es presentar perfecto a todo hombre delante de Cristo Jesús. ¿Cómo Pablo planeaba presentar perfecto a todo hombre ante Cristo Jesús? Él nos da como unas claves. Y se las voy simplemente a mencionar para que empecemos a discutir sobre eso para poder ir cerrando. Primero, aconsejando, y segundo, enseñando. ¿Cómo puede ser eso útil al momento de llegar a las personas y poder cumplir con ese propósito de presentar a todos limpios ante Cristo? Más tarda uno enseñando la vida en Cristo que promoviéndola. Por eso es que Jesucristo tardó más tiempo enseñando que predicando. Yo siempre he pensado que cuando un pastor predica, él está enseñando el qué. Y uno llega emocionado. No sé si a ustedes les ha pasado. Sí, pastor, preach, preach. Y aceptó el llamado. Pero ¿qué al después? ¿Cómo se va a hacer eso? Y ahí es donde está todo lo que tiene que ver con la dispensación divina en cuanto a lo que es la santificación. Miren, el buscar el camino de la santificación requiere mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucho conocimiento, aprendizaje, enseñanza, enseñanza. Y definitivamente desde cómo me he visto hasta lo que tiene que ver con los principios de la salvación en la palabra de Dios y proféticos. Todo es un proceso de aprendizaje en la vida espiritual. Y es Claro. por eso que es la única manera que tenemos para asegurarnos que estamos creciendo y estamos perfeccionándonos en el Señor. Y me llama la atención porque la palabra griega traducida como perfecto es teleios, que significa maduro, completo, plenamente desarrollado. Y es precisamente lo que tú estás diciendo, es ese proceso de transformación que vamos teniendo cada vez que afianzamos nuestra relación con Dios. Y a mí me encantó esa aclaración cuando la leí, Carmen, porque cuando la primera vez, les confieso que la primera vez que uno lee perfecto, Perfecto, claro. uno Uno dice dice, ¿qué como, tan lejos estoy de eso? sí, me falta, me falta bastante. El Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte, Él dijo, sean pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo está diciendo en una congregación donde se supone que los fariseos ya eran perfectos. Ujú. El cristiano quiere ver la perfección antes de la venida de Jesús. Claro. Nosotros estamos en proceso de perfectibilidad, como yo siempre digo. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando vas a hacer una casa? ¿Qué es lo primero que se... A ver, Primero ilústranos. tenés que hacer un diseño y después tenés que hacer las cimentaciones y empezar por ahí. Es lo que menos se ve. Mm, ¿Qué es lo que más, qué es lo que más gasta? ¿Qué es lo que es más caro en un proceso de construcción? uf, la estructura. La estructura, que no se ve. Mm, Tú ves las paredes, ves las ventanas, ves el diseño, pero no ves lo que sustenta la casa. Y lo que nosotros queremos ver en nuestra vida espiritual, muchas veces queremos ver la casa hecha, pero no nos preocupan los fundamentos. Los fundamentos no se ven. Es ese conflicto diario, pelear con Jesús, luchar contra mi carácter. Queremos ver la vestimenta, queremos ver, qué sé yo, la música que yo oigo, queremos ver lo externo,
pero por eso es que cuando viene viento y tempestad y la casa se nos cae. Claro. Si no estamos fundamentados, lo que no se ve, lo que luchamos con Jesús, es lo que nos ayuda a alcanzar la perfección. Amén, amén. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Y ya para cerrar, esto pues me encantaba que ya Pablo lo pone en esos términos de, ojo, simplemente hay que crecer. Hay que crecer, hay que madurar y eso se gana con el tiempo, con la experiencia, con la relación, siendo persistentes. No es de la noche a la mañana. Bájale al estrés de que mañana tenés que tener todo solucionado y tenés que tener un carácter perfecto. Relaciónate con Jesús y eso va a ir pasando y los cambios van a ir llegando. Y me encantó la aclaración final de Pablo cuando dice, ok, vamos a madurar juntos en el Evangelio y en Cristo. Yo me quedo al final con esto y quisiera que ustedes también me compartieran algo especial con lo que se hayan quedado de esta semana, pero para mí hay algo que dice la Biblia que resume para mí todo esto que acabamos de conversar y es donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y es que cuando Dios dice que va a proveer algo, lo provee sin límites. Y Pablo creo que basó su evangelio en eso. Ojo que aquí la gracia alcanza para todos y es sin límites. Así que no se desanimen, que el camino simplemente hay que recorrerlo. A mí me queda que, aunque me equivoque a diario, tengo esa esperanza de un perdón que ya gané sin haber hecho nada, y esa esperanza de una vida eterna simplemente si yo decido, o sea, está en mí simplemente recibir ese amor del Padre que siempre ha estado ahí. Entonces es invitarlos a recibir ese amor. Buenísimo. Sí, la reconciliación, quien la ha experimentado sabe lo dura, lo difícil que es y a la vez lo hermosa que es. Porque una vez que tú rompes la barrera del orgullo, hablando en términos de pareja, pero cuando tú rompes esa barrera y después tú te miras y observas, lloras o sonríes, todo cambia, todo cambia. Y no lo vas a hacer otra vez porque son heridas muy profundas, ves cuánto daño has generado a tu pareja. Entonces, bueno, puede haber sombras de que eso vuelva a suceder. Pero la historia de la reconciliación me dice a mí, no, chicos, no tenemos por qué. Así con Jesús debe pasar. Amén, amén. Así que nos encantó que nos hayan podido acompañar en esta conversación. Esperamos que nos puedan acompañar en la siguiente aquí en Lighthouse Studios. Los invitamos a que compartan el link, a que nos dejen sus comentarios. Siempre nos interesa conocer sus opiniones, así que nos vemos en una próxima.